Capítulo 4, verso 1 al 8. Marcos, capítulo 4, verso 1 al 8. Cuando lo encuentre, por favor, sobre sus pies. ¿Lo encontró? Póngase sobre sus pies, por favor. Marcos 4, 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor, bajo la dirección de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ha llegado, Señor, el tiempo que tú nos hables, habla nuestro corazón, Señor, y glorifícate, Señor, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, tome su asiento, por favor. El tema de esta tarde va a ser ¿qué es la evangelización? Lo que Jesús nos ilustró en la evangelización no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros entendemos o pensamos que es la evangelización. Nosotros los cristianos hemos distorsionado el significado de la evangelización. Algunos piensan que tienen que ver con la forma de vestir o la buena música o diluyendo el evangelio para hacerlo más atractivo y que la gente pueda aceptar, ¿verdad?, el evangelio y así poder alcanzar más almas. Pero el evangelio, hermano, no necesita que el hombre que lleva la palabra pues tenga un buen vestido. Ciertamente es bueno estar presentable, pero eso no va a ayudar a la palabra. La música, la buena música tampoco ayuda a la palabra para que haga el efecto. Y muchas veces, como le dije, terminan los pastores diluyendo el evangelio, o sea, rebajándolo. La realidad es que el poder de Dios está en el mensaje y no en el mensajero. ¿Cuántos entienden eso? El poder de Dios no está en el mensajero, el poder está en el mensaje, en la palabra. Los discípulos estaban un poco confundidos porque ellos habían dejado todo, habían dejado su casa, su tierra y se preguntaban ahora qué va a pasar. En Marcos capítulo 10, verso 28, aquí dice: entonces Pedro comenzó a decir: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos habían seguido a Jesús, habían abandonado todas sus cosas, todas sus labores, y ahora iban tras el Maestro. Los discípulos pensaban que toda la nación iba a ser convertida por Jesús, pero pronto se dieron cuenta de que no era así, y que los judíos odiaban a Jesús y sus enseñanzas. Pronto se empezaron a dar cuenta que el mensaje de Dios no era bien recibida, mientras que muchos de la multitud solo iban persiguiendo los milagros, la comida, pero no iban dispuestos a arrepentirse.
Vemos la multitud que iba siguiendo a Jesús, pero muchos lo iban siguiendo por las señales y por los milagros y por la buena comida que daba el maestro. Pero muchos no estaban poniendo atención a lo que el maestro les estaba enseñando. El problema no era de Jesús. Jesús podía convocar a mucha gente. Él podía traer a mucha gente. El problema era que la multitud no iba con la intención de arrepentirse o de escuchar el mensaje, sino que simplemente iba para buscar una señal, un milagro o comida. Y esto es lo que pasa en muchas iglesias. En muchas iglesias van buscando las señales, buscando los milagros y buscando que Dios supla para su comida. Pero el verdadero mensaje no es la comida, no son las señales, sino que el evangelio de Dios es para salvación. Es para salvación. Fíjese, la multitud llegaba hacia él, pero daba como resultado falsa fe, falsa creencia. Porque como le dije al principio, ellos no llegaban para arrepentirse, sino que simplemente llegaban para ver, qué podían encontrar o qué ocurría al lado de Jesús. Venían simplemente para ver qué pasaba, qué es lo que estaba pasando con Jesús, qué milagro iba a hacer hoy, a quién iba a levantar, a quién iba a sanar. Cuando los discípulos se dan cuenta que muchos de los religiosos odian el mensaje de Jesús, odian a Jesús y sus enseñanzas, empezaron a preguntarse si verdaderamente Jesús era el Mesías que estaban esperando. Porque la profecía decía que todos se iban a convertir. Que la profecía decía que él iba a convertir y que iba a hacer un reino nuevo. Y ellos querían ver ese reino. Pero al ver las multitudes y al ver a los religiosos, a los escribas y fariseos, que en lugar de que les agradara el mensaje, odiaban el mensaje, ellos empezaron a cuestionar si verdaderamente Jesús era el Mesías. Las verdades del Evangelio no pretenden nunca ganar popularidad e influencia dentro de la sociedad secular. O sea que nuestra enseñanza nunca debe de estar enfocada para que nosotros nos hagamos famosos o caigamos bien a los demás. Pero fíjese, muchos predicadores tristemente desean ser aceptados. ¿Y qué hacen? Alteran el mensaje de salvación y sus estándares de santidad con tal de ser aceptados por la gente. Eso lo vemos mucho. Que con tal de llenar el auditorio, con tal de llenar la iglesia, con tal de que la gente venga y se llene, no importa lo que tengan que hacer, no importa lo que tengan que predicar, con tal ellos quieren ser aceptados y van a decir cualquier tontera con tal de que la gente venga, con tal de que la gente se acerque a ellos. Y por supuesto, terminan dando otro evangelio que no es el evangelio. Y como dijo el apóstol, no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio, pero los falsos que hacen, lo tuercen. ¿Sí? Y las iglesias se llenan de gente no arrepentidas. Usted puede ver una iglesia llena de gente, pero vamos a ver qué mensaje están dando en esa iglesia. Si verdaderamente están dando mensajes que les ayude al crecimiento espiritual o simplemente los están entreteniendo. Si simplemente los están entreteniendo, esa iglesia está llena de gente no arrepentida. A diferencia del mensaje que dio nuestro Señor, nuestro Señor exigía santidad y cada vez que Él podía acusaba aquello que no estaba bien. Y esto es lo que no le gustaba a los religiosos. El mensaje de Jesús era duro, exigente y acusador. Ese es el mensaje de Jesús.
¿sí? Cuando Él vino, dijo que Él vino predicando ¿qué? Arrepentíos y convertíos, ¿sí o no? Esa era la enseñanza. Y nosotros ahora, ¿qué predicamos? Que vas a tener un buen carro, que vas a tener una buena casa, que Dios te quiere hacer millonario, Dios te quiere hacer muy feliz. El Señor vino predicando: arrepentíos, arrepiéntanse, cambien de pensamiento, cambien de rumbo. Entonces, el mensaje es duro, exigente y acusador. Y muy pocos son los que aguantan ese mensaje. ¿Sí? A muchos no les gusta ese mensaje. Y la porción que leímos en Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora Él nos va a enseñar qué es la evangelización. Y dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Todos nosotros se nos ha encomendado el trabajo de evangelizar, ¿cierto? Si usted es cristiano, se le ha encomendado ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Ya, ¿cuántos ya comenzaron a predicar? No levanten todos la mano, por favor, uno por uno. ¿Cuántos ya están predicando? Porque como dijimos la semana pasada, cuando usted y yo llegamos a los pies de Jesús y Él nos convirtió, iba a decir cuando nos convertimos, pero nosotros no tenemos el poder para convertirnos, sino que Él nos convirtió. Cuando Él nos convierte a hijos de Él, le dijimos que nosotros veníamos temprano a la iglesia, ¿sí? Veníamos temprano, nos íbamos al último, y no teníamos prisa. Si había velada, había vigilia, veníamos a la vigilia. Si había ayuno, íbamos a los ayunos. Si le predicábamos a la comadre, al compadre, a todo el que se nos atravesaba, le predicábamos. Pero después, con el tiempo, como que empezamos a apaciguarnos, como que empezamos a bajar. Y ya no le predicamos a nadie. Pero el Señor nos ha mandado ¿a qué? A predicar, a dar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos están haciendo eso? Yo sé que sí, usted lo está haciendo. Su carita me lo dice. ¿Sí? Pero aquí hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué algunos aceptan el Evangelio y otros no lo aceptan? ¿Realmente Dios quiere resucitarlos de la muerte? Claro que Dios quiere. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es solamente tirar la semilla, porque el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. Nuestro trabajo entonces va a ser hablar del Evangelio solamente, tirar la semilla. Porque recuerde una vez más que el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. Y Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Dónde está el poder? En el Evangelio, en la palabra. ¿Usted qué tiene que hacer solamente? Hablar. Por eso estamos enseñando esto, porque yo quiero que usted empiece a hablar antes que las piedras hablen por usted. ¿Sí? No.
Usted tiene que empezar a hablar. Predique el Evangelio. Primera de Pedro 1:23, le voy a repetir, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fue que nosotros renacimos? Por la palabra de Dios. No dice por la música, no dice por la vestidura del pastor, no dice por la vestidura del que va a llevar la semilla, no dice porque hay luces, o hay humo, o hay un buen ambiente, no, sino por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Él es el que hace todo, Dios a través de su palabra. En 1 de Corintios recordamos las palabras del apóstol que dijo, 1 de Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es entonces el que da el crecimiento? Dios. El que tira la semilla, ¿hace algo para que crezca la planta? No. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Solo hablar, predicar el Evangelio, y lo otro, ¿quién lo va a hacer? El Señor, Dios. Dios fue el que trajo a los pecadores a sí mismo. Cambió sus corazones y los santificó. Él es el que hace todo el trabajo. Y sigue diciendo 1 de Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Usted y yo podemos ser buenos predicando, buenos enseñando, pero al final nosotros, ¿qué somos? Nada. Nada. ¿Sí? Al apóstol le dijo que a nosotros se nos ha dado el ministerio se ha puesto en vasos de barro, para que el poder y la gloria sea ¿de quién? De Dios, no del predicador, no del evangelista, no del super ungido, sino que para que la gloria sea toda de Dios, que todos reconozcan que es por Dios. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a predicar, vamos a enseñar, pero el que va a hacer las cosas y el que se va a llevar la gloria es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De manera intencional, Jesús resalta la falta de influencia del agricultor. Y en Marcos 4:26 nos dice, Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Quién es el que no sabe cómo crece? El sembrador. ¿El sembrador qué hace? Solo tira la semilla, solo predica, solo enseña y se va a dormir, porque al final ya cuando él tira la semilla, lo demás es ¿de quién? De Dios. Ya eso ya no queda en nosotros. Usted simplemente tiene que predicar fielmente la palabra, trazar bien la palabra, y lo demás lo hace ¿quién? Dios. Dios, no nosotros. Dice, así que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, solo la echa, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, que él sepa cómo. El labrador no hace crecer la semilla. En último análisis, ni siquiera sabemos cómo crece. La semilla tiene el secreto de la vida y del crecimiento en sí misma. Nadie ha poseído nunca el secreto de la vida. Ninguna persona ha creado nunca nada en el sentido exacto de la palabra. El ser humano puede descubrir cosas, puede organizarlas, puede desarrollarlas, pero no puede crearlas. Nosotros no tenemos la capacidad para crear nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos nosotros crear algo de la nada?
Aún los científicos lo han querido, pero no, siempre tienen que usar algo ya creado para desarrollarlo. Pero así que ellos hagan algo de la nada, todavía no hay nadie que haga eso. El único que hace esto es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio y nada más. Y lo demás, ¿quién lo va a hacer? Dios. Ahora, para que una persona sea salva, ¿qué tiene que pasar? Pues alguien le tiene que predicar, ¿no? Alguien le tiene que enseñar, ¿y ese quién es? Diga yo. Eso, así con orgullo, diga yo soy el predicador. Sí, porque muchas veces, como siempre se dice, quieren solamente predicar en la iglesia. Y ciertamente, predicar en la iglesia ya, como dicen algunos hermanos, pues ya estamos en familia y ya es más fácil aquí. Pero predicar en la calle es más difícil. ¿Sí? Es difícil. Me estaba dando un testimonio un hermano de la madrugada que dice que se agarró con un taxista allá porque empezaron a discutir de que por qué, dice, lo estaba regañando que por qué se salió de la religión, de la primera religión que existió, la Iglesia Católica. Dice, él le contestó, porque estaba yo ciego, dice, y me salí, abrí los ojos y me salí de esa iglesia. Y dice que se agarró ahí, dice que se encendió, que se puso ahí a sacarle la Biblia y todo, ¿no? Pero se defendió el hermano, porque abrió los ojos, empezó a predicarle también el Evangelio, no se quedó callado, ¿sí? Y eso tenemos que hacer nosotros, o sea, ahora fíjese, hablar del Evangelio, pero igual, como dice la Biblia, no para contender. Porque si es un necio, dice que al necio hay que dejarlo en su necedad. Porque ese necio no quiere entender, simplemente quiere pelear. ¿Sí? Entonces, no, nosotros no estamos para pelear. Pero si alguien quiere recibir el mensaje, vamos a dárselo. Vamos a entregárselo. ¿Sí? Ahora, para que una persona sea salva, tiene que ser también traída por Dios. Es lo que dice Juan 4:4. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que trae entonces las almas? Dios. ¿Quién es el que va a llevar las almas a usted? Dios. Pero ¿quién es el que le va a predicar? Eso, usted, yo. Ya está entendiendo. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con la ropa o la buena música. El que piensa que la ropa de marca hará que su mensaje sea más bonito, está equivocado. Es como decir que el que va a sembrar, imagínense al sembrador comprándose una bolsa de Gucci, ¿no? Bueno, o Gucci, ¿cómo se llama? O el señor ese. O bueno, ¿qué otra mochila? Un North Face, ¿no? Imagínense que el sembrador va a sembrar y va a decir, como voy a salir a sembrar el campo, necesito una buena mochila donde echar mi semilla. O sea, a veces pensamos que el llevar una buena mochila nos va a ayudar para que el mensaje sea recibido, pero en sí la mochila no tiene nada que ver. Cuando un sembrador en lo natural va a sembrar, busca la mejor mochila, el mejor bolso. ¿De qué son los bolsos? De costal. Algunos de cuero, el más bueno de cuero y todo viejo, ¿verdad? Otros usábamos las bolsas que son tejidas, ¿verdad? De plástico. Cuando se va a sembrar la jícama, se amarra con un lazo, usted le hace un hoyito y amarra una bolsa de mandado de allá de las que usamos en nuestros países, esas de mandado, se amarra aquí, ¿verdad? ¿Qué lujo va a tener? Un lazo y bien amarrado ahí, órale, y a sacar tu semillita y a tirarla.
No, no tiene nada que ver el vestuario, no tiene nada que ver, o sea que muchas veces pensamos que tenemos que tener un lugar muy grande. Si podemos tenerlo, pues gloria a Dios, pero si no, no importa. El mensaje es lo que importa, ¿sí? El mensaje es lo que importa. Algunos piensan que buena música y contratan aún hasta artistas mundanos con tal de que tengan buena música. Usted ha visto en las mega iglesias a algunos que están tocando ahí y tienen sus aretes aquí y algunos tienen su pelo largo y todo y su barba de candado así, y su playerita de rock and roll y toda la cosa, pero ahí están, ¿no? Y una mega iglesia. Yo los he visto. Ponga atención en eso. A ellos no les importa la santidad de los músicos, que toquen bien, para que la gente se goce. Y no les importa la santidad de los que están arriba. ¿Sí? Pero a la gente que va a esas iglesias dice, no, hay que ir allá porque la alabanza ahí es buenísima. ¿Sí? Y luego el pastor pues se sube a contarle un montón de chistes. El otro día escuché una enseñanza que me mandó alguien. Yo conté 15 minutos el pastor hablando. Nunca escuché un texto bíblico. 15 minutos hablando. Dije, wow, está tremendo. Porque puede ser que eso lleve como lo que lleva la dirección, como una vez un pastor me dijo, en las predicaciones, si acaso 3 textos bíblicos por mucho. 3 dice por mucho. Porque después de 3 ya has aburrido los textos bíblicos. Pero hermano, entonces si no hablamos de los textos bíblicos, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Necesitamos la Biblia para que la Biblia sea la que nos hable y nos dé la vida que necesitamos. No podemos dejar los textos bíblicos. A nosotros, los predicadores, se nos manda a predicar fielmente la palabra del Señor y a descansar en la soberanía de Dios. Usted solamente predique y descanse, que Dios hará lo demás. Después de haber hecho nuestro trabajo como buenos agricultores, podemos descansar porque nosotros no podemos hacer nada para que crezca la semilla, porque el crecimiento lo da Dios. Nadie puede ser salvo sin que antes se le plante la semilla del Evangelio. Y Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Claro, nadie les ha predicado. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Primero pregunta, ¿cómo van a saber quién es Dios? ¿Cómo van a invocar a ese Dios? ¿Cómo van a invocar a ese Dios del cual no han oído? Pues claro, nosotros no les predicamos. Nosotros no les predicamos, no les enseñamos. Y después dice, ¿y cómo van a predicar si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Cuando usted da esas buenas noticias, usted es un bienaventurado en Dios. ¿Sí? Usted tiene que dar esas buenas noticias. Porque entonces, ¿cómo se va a salvar el inconverso si nosotros no predicamos? Si nosotros no decimos nada, ¿cómo vamos a atraer a los pies del Señor a esos hombres? Nosotros tenemos que predicar y confiar en Dios, que Él es el que da la vida. Se nos manda a sembrar la buena semilla, no alterada, ¿sí? Porque si nosotros alteramos el producto, pues bueno, ya nosotros estamos corriendo un gran peligro. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que sembrar la buena semilla? Bueno, Gálatas nos dice,
Gálatas nos dice el por qué. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, si nosotros entretenemos solamente a la gente, les contamos buenos chistes, porque usted sabe que los chistes le gustan a la gente. ¿A quién no le gustan los chistes? ¿A quién no le gusta reírse? ¿No? Pero si nosotros entretenemos, solamente yo los entretengo, les cuento buenas historias, busco buenas anécdotas y trato de que usted se vaya hasta riendo a su casa, pero ¿de qué le sirve? Si solamente estoy sembrando en la carne. Pero si siembro en usted en la palabra de Dios, estoy sembrando en algo espiritual, estoy poniendo una semilla espiritual en usted. ¿Sí? ¿Y qué va a salir de esa semilla espiritual? Pues un hombre espiritual. Pero si en esa iglesia solamente se enseñan fábulas, cuentos y solamente se le entretiene al pueblo y no se predica, entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Hombres que meramente carnales, no espirituales, que van a aparentar ser espirituales, pero no lo van a ser. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de que nosotros tenemos que sembrar la buena semilla del Evangelio. Tenemos que predicar el verdadero Evangelio. Y por eso estamos enseñando esto, para que usted vaya y predique. Y como le dije la semana pasada, yo sé que nos vemos tentados cuando vemos a una hermana con problemas matrimoniales y decirle, Dios te va a ayudar. Y ciertamente Dios la va a ayudar. Pero lo más importante para Dios no es, en ese momento no es salvar su matrimonio, sino salvarla a ella del infierno. ¿Sí? Porque muchos, como dijimos al principio, están buscando las señales y los milagros. Oh, que Dios me sane, que Dios arregle mi matrimonio, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, pero al final su fe fue solamente una fe falsa. Nunca de verdad creyó en Dios, nunca. Simplemente siguió a Dios por las señales, por los milagros y porque el Señor le estaba bendiciendo. Ahora fíjese, en Mateo capítulo 13, verso 18, aquí vemos la explicación de la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ponga atención, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la escuchó, así como usted la está escuchando, ¿cierto? ¿Usted la escucha? Y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? ¿Todos me están escuchando? ¿Me escucharon desde el principio? Los que están medio dormidos, pues oyen como cuando el micrófono se me hace, ¿no? A medias. Pero los que me están escuchando desde el principio, ¿están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces, ¿por qué Jesús dice, están escuchando? El reino de Dios es como aquellos que oyen la palabra, pero no entienden. Mire, esto es como... Le voy a tratar de dar una ilustración. Cuando una persona no está interesado en algo, no va a tratar de entender. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta el béisbol? Bueno, no somos muy aficionados, ¿verdad que no? Y como no le gusta, por más que le platiquen, ni siquiera le va a poner atención, ni siquiera... ¿Por qué? Simplemente porque no le interesa.
Oye, pero no entiende. Pero si le hablan de fútbol, ¿y quién ganó? ¿No? Y ahí sí se pone listo. Y no, y hubieras visto cuando tiraron un córner y usted ya se imagina el córner y la pelota en el aire y todo, ¿no? Está entendiendo. ¿Por qué? Primero porque le interesa y porque le gusta. Entonces, estos que están escuchando, están oyendo, pero no les interesa, no les importa. Es como que si usted hace una reunión en su hogar y trae a muchos y usted les enseña y les predica, y las hermanas o las personas están así, ¿no? Pero en su cabecita están por otro mundo, quién sabe dónde andan. A ellos no les importa, ellos nomás quieren salir de donde usted los invitó, de lo que usted quiere hacer, para que no diga, ya, para que no me esté molestando, y ahí están. Pero en sí su cabecita no está queriendo recibir nada, no les importa. Estos son así, ¿sí? Algunos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es lo que fue sembrado junto al camino. Ahora, otra de las cosas por el cual no lo aceptan o no lo quieren es porque están endurecidos del corazón. Porque ninguno que es campesino va a tirar una semilla donde la tierra no está suave, ¿cierto? Usted no va a tirar una semilla aquí, déjame sembrar aquí. Es imposible. Los campos de Israel no estaban cercados o amurallados. En lugar de cercas había rutas que se cruzaban en el campo haciendo bordes. Estos caminos eran tan duros como el pavimento y muchas veces cuando el sembrador tiraba la semilla, pues caía en el camino donde pasaba la gente. ¿Usted se recuerda cuando caminaba en el campo? Y el caminito donde pasaba toda la gente, ¿cómo era? Duro. Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús. El corazón de las personas es tan duro y cuando una semilla cae, como las aves ya nomás están espiando a ver a qué horas va a tirar la semilla, viene el ave, la ve arriba, como no creció, como no tiró raíz, como no se escondió, pues viene el ave y se la come. Dice, así es Satanás. Ellos escuchan la palabra, pero están tan endurecidos que la palabra no les hace nada. Viene Satanás, se las arrebata y la palabra no sirvió de nada. No sirvió de nada. Dice que otra parte cayó en el 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, o sea, otra parte cayó entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos hermanos hemos visto a gente así? Gente que recibe el evangelio con gozo, con mucha alegría, pero es momentánea. Solo la recibe por un momento. La condición de esta no es la tierra pedregosa, sino un terreno donde una capa delgada de tierra cubre la roca. Cuando está hablando de que se sembró en pedregales, no está hablando de un lugar donde hay muchas piedras, porque los que son campesinos saben que antes de sembrar se quitan todas las piedras posibles, ¿cierto? Se hacen a un lado, a la orilla, para que cuando usted siembre, la tierra esté limpia y pueda crecer bien la planta. Aquí Jesús está hablando de que hay una hay una piedra, y que sobre esa piedra hay una capa de tierra muy delgadita. Entonces ahí cayó la semilla. ¿Sí? Ahí cayó la semilla. Dice el 13:21, pero no teniendo raíz en sí, porque no hay tierra, no hay más tierra, sino que solamente era una capita de tierra. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropeza.
¿Qué está pasando aquí? No tiene raíz. O sea, recibió la palabra con gozo, pero es de corta duración. Es como las estrellas fugaces que usted ve en el cielo. ¿Cuántos han visto esas estrellas que pasan en el cielo? Que hasta algunos dicen, pide tu deseo, pide tu deseo. ¿No? Pasa la estrella, y solamente se ve bonita en lo que va pasando, pero llega un momento en que ya no se ve. Y así hay un montón de los que se dicen ser cristianos verdaderos. Solamente alumbran por un momento y después, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Qué les pasó? No sabemos. La simiente brota inmediatamente debido a la poca profundidad del suelo. Los rayos del sol pronto marchitan y queman porque no tienen raíz y porque no tenían humedad, según Lucas 8:6. La verdad enseñada aquí es que los corazones impresionados superficialmente son propensos a recibir la verdad con prontitud y aún con gozo. Pero el calor quemante de las tribulaciones o persecuciones a causa de la palabra pronto secan su apetito por la verdad y marchitan la promesa presumida por estos hombres. Vemos a muchos. Yo he visto desfilar a muchos de esos hermanos. A muchos. Algunos que hasta, mira hermano, cuando usted los ve, usted de verdad cree que de verdad Dios los transformó. Y se compran su saquito y vienen con su Biblia y vienen a la iglesia y todos los días y sí, pastor, me gusta y esto y el otro. Y uno dice, este es de los de veras. Pero pasa un mes y ¿dónde está el hermano? No, ya anda en el mundo. Ya hasta se está tirando sus tecates también. ¿Y qué pasó? Pero si estaba bien fielmente ahí todos los lunes, todos los miércoles. Nada más por un instante. Se emocionó, brilló por un momento y después se apagó. ¿Sí? Mateo 13:22 dice, para ir terminando, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de los siglos y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas nos dice en Lucas 8:14, este es el paralelo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Primero, se mencionan los cuidados de este siglo, o sea, la atención a los negocios de la vida presentes. O sea que estos hombres están más enfocados en su vida, en hacer sus negocios, en crear dinero antes que en la palabra del Señor. En segundo lugar, el engaño de las riquezas, refiriéndose a aquellas riquezas que son el fruto de los cuidados terrenales. Ellos invierten más en las cosas mundanas, ellos invierten más en las cosas del mundo, prefieren invertir allá antes que invertir en el reino de Dios. Todo su pensamiento está allá afuera, en la riqueza de este mundo. En tercer lugar, los pasatiempos. Esos pasatiempos que le quitan a todo cristiano el deseo de venir a la iglesia. Es día de verano. Hoy no vamos a la iglesia porque vamos a la playa. ¿En día de culto? Sí. ¿No? Hacen su barbecue. ¿En día de culto? Sí. Es el día de barbecue. ¿No? Hermanos, ciertamente hay que divertirnos, pero si usted está pensando en qué es mejor, si hacer barbecue o ir a la iglesia, si usted está pensando si ir al cine o ir a la iglesia, si usted está pensando que es mejor si ir a la lavandería que ir a la iglesia, bueno, déjame decirle que usted tiene un gran problema como cristiano. Porque la prioridad tenía que ser ¿qué? Dios.
No a la lavandería, no al picnic, no nada más, sino que Dios. Pero claro, los placeres de esta vida, el disfrutar, ¿verdad? Nos gusta disfrutar, y todo nos gusta, claro, a mí también me gusta disfrutar. ¿Sí? Nosotros a veces nos hemos ido, ¿verdad? Por ahí, con los hermanos, pero nos regresamos de bolón ping-pong. Hasta a veces dicen, pastor, otro ratito más. No, vámonos, que al ratito tenemos que estar todos en la iglesia. Y si no van todos a la iglesia, no los vuelvo a sacar. Pues como soy el papá, pues, papá espiritual, digo, ¿verdad? Entonces, si no llegan a la iglesia, no van más, no los llevo más. Y aquí venimos todos bien cansados, con sueño y todo, pero aquí están todos. Claro, porque ya nos fuimos a disfrutar, ya gozamos de las cosas gloriosas que Dios ha hecho para nosotros, Dios, pero también no descuidamos su casa, no descuidamos lo del Señor, ¿sí? O sea, se puede ir a disfrutar, puede ir al barbecue, puede ir al cine, puede hacer cosas, pero no abandone a Dios. Entonces, unas vidas llenas de búsquedas materiales nos dejan sordos ante la palabra de Dios. Si el agricultor pretende acomodar estos terrenos, imagínense que nosotros como predicadores procuramos adaptarnos a esos terrenos, a lo pedregal, a los espinos, a todo, y veamos cómo hacemos crecer ahí algo. ¿Cómo van a salir estos cristianos, entre comillas? ¿Bien espirituales? Si les metemos el mundo aquí, les traemos al mundo, ¿no? Algunos pastores dicen, ya no tenemos nada que envidiarle al mundo. No, porque ya metieron al mundo en la iglesia. Ya tienen sus luces, su humo, ¿no? Un día los voy a llevar a una iglesia de esas. ¿Cuántos quieren ir? Sí, no si quieren. Ahí se baila. No, usted viera de ver de 2 pisos, el techo, bum, 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 y los hermanos ahí, y suelta el humo, y el de la batería, y la luz se empieza a dar vuelta, como una discoteca, hermano. Aleluya. A eso sí les gusta, ¿verdad? Pero que les digan que son pecadores, que se deben de arrepentir, no, eso no nos gusta. Y viene de ver cómo está la iglesita, pero reventar, hermano. Pues claro. ¿Quién no quiere ir a brincar, a hacer un poco de aerobis allá, a una iglesia? Claro. Entonces, si nosotros como agricultores pretendemos acomodarnos a esos terrenos, tendremos gente de corazones que todavía pertenecen cautivos al mundo. Entonces, el problema no está en la verdadera semilla, sino en la tierra y en los pecadores que rechazan el evangelio porque aborrecen la verdad y aman sus pecados. En Mateo 13:23, para ir terminando, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Por qué la entiende? Porque le gusta lo que está escuchando, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. 30 es lo menor, salud. 70 es lo más o menos. Y el 100 es lo más alto. ¿Cuántos están dando el 30? 30, lo menos. ¿Cuántos? No me asuste, hermano, por favor. Lo bueno de estas tierras consiste en que su blandura y suavidad aceptan la semilla, que le permite a la semilla entonces cuando germina echar raíz y crecer. El corazón suave y tierno, conmovido, este es el que trae mucho fruto para el Señor.
Lo asombroso del Evangelio es que la obra es de Dios y que nunca se le olvide. Nosotros sembramos la semilla al compartir el Evangelio y nos vamos a descansar. Nosotros no controlamos quién se salva porque el Espíritu hace como Él quiere. Por eso la tranquilidad. Mientras nosotros prediquemos el verdadero Evangelio, ya podemos irnos a descansar tranquilamente. Porque al final el que va a hacer lo otro va a ser ¿quién? Dios. ¿Sí? Juan 3:8, y con esto nos vamos. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo es. ¿Cómo se mueve el Espíritu? No sabemos. ¿Cómo es que una persona nace de nuevo? No sabemos tampoco. ¿A qué horas? Tampoco sabemos. El único que puede hacer eso es Dios. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Predicar. No lo rebaje. No importa que nos cueste esto, que la gente no quiera escucharlo, que la gente no quiera no quiera recibir ese mensaje porque dicen son muy legalistas, porque ahora hablar de la palabra del Señor es decir que somos legalistas, que somos muy duros. No, vamos a predicar el Evangelio, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.